Por lo pronto, pues ya vamos entrando en materia. No sé si ya tiene su cafecito o no, pero pues ya vienen, ya están aquí con nosotras y nosotros las periodistas Daniela Pastrana, Jessica Cermeño, Luisa Cantú, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, compañeras. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, muy buenos días, Jessica, Buenos Daniela, días. Luis, todo acá, ¿verdad? Bueno, No, Luisa, imaginamos que estará por por incorporarse. incorporarse. Pero pues buenos días, Jessica, buenos días, Daniela Pastrana. Si les parece, vamos entrando en materia y sobre esta nota que en realidad a muchos nos pasó de noche. Bendita sea la Virgencita Morena y Rebelde que tenemos a Jessica Cermeño y que nos colocó el reflector ahí en esta nota que todos nos quedamos así y que tiene que ver pues con los neonazis en México, una presencia por demás importante, no es una cifra menor, de neonazis que se concentraron aquí en la Ciudad de México. Una nota que publicó el diario El País y que ahorita le vamos a pasar por ahí algunas imágenes, pero pues Jessica Cermeño, cuéntanos de qué va. Pues la verdad es que es una nota impresionante. La verdad es que cuando yo la leí hasta se me puso la piel chinita, porque lo que hizo un colega del país fue infiltrarse en una fiesta de neonazis que se llevó a cabo en la Ciudad de México, en Santa María la Ribera, en esa colonia tan popular que la verdad es que cualquiera de nosotros podríamos pasar junto al lugar donde se llevó a cabo este concierto, manifestación, y ni siquiera darnos cuenta. Lo que dice el país es que fue una reunión de unos centenares de personas que directamente, la mayoría hombres, dice que fueron muy pocas mujeres, ¿no? Que están abiertamente siendo activistas del movimiento neonazi en México, ¿no? Que hubo no solamente gritos en contra del comunismo, por ejemplo, sino también hasta manifestaciones con la esvástica, este saludo alemán que también conocemos como relacionado con el régimen de Hitler. O sea, la verdad es que a mí me parece tremendo esto. Yo sé que ya lo habíamos hablado en otra oportunidad sobre cómo iba creciendo la derecha, por ejemplo, en Europa, que Dani explicó muy bien lo que estaba pasando en Italia, ¿no? Que de quién va a ser el nuevo, cómo va a ser el nuevo gobierno italiano elegido en las urnas, que eso es lo más preocupante, y que nos enteremos de que existen este tipo de reuniones, sobre todo entre jóvenes aquí en nuestro país, ¿no? Que hay una organización, así como lo explica el reportero del país, de que prácticamente tuvo que pasar varios filtros, ¿no? Donde te revisaban incluso la credencial del elector, que tenían una lista muy secreta, que avisaron hasta un día antes dónde iba a ser el evento para que no se filtrara, para que pudiera continuar. Te deja ver que todo el tiempo en realidad estos grupos de extrema lo que sea, pero en este caso extrema fascismo, pues están trabajando para tener nuevos seguidores, que la verdad a mí, digo, obviamente los que hay una sanción social para decir algo, por decir algo como lo que dicen los neofascistas, por ir en contra específicamente de ciertos grupos. Ya lo veíamos con el caso de Kanye West, ahora en Estados Unidos hace unos días, ¿no? De cómo incluso le retiraron patrocinios por él decir que había estado bien la represión hacia los judíos, por ejemplo. Es una serie de cosas que se sancionan socialmente porque en realidad están las pruebas ahí de cómo esto se puede convertir en extremos incluso genocidas, ¿no? Entonces ver todo lo que hizo este reportero, que además como confirmar él, ¿no? Incluso con un video que ya ponían ahí, eh, eh, hijo, a mí me pareció tremendo y efectivamente es una nota que pasó pues por todo lo que está pasando en México, pues, en la elección, incluso en Estados Unidos, en fin, que estamos enfocados en otras cosas, pero no hay que dejar pasar este tipo de eventos, ¿no? Y tener claro que siguen trabajando tras bambalinas estos tipos de grupos, que lo que quieren es la supremacía de un grupo sobre todo lo demás, y que eso es muy peligroso y que es tremendo que ahorita lo tengamos que seguir diciendo a pesar de todas las pruebas que hay, ¿no? En Alemania y que vemos cómo cada vez la derecha está ganando, la extrema derecha, porque ni siquiera es la derecha, es la extrema derecha como está ganando
lugares, ¿no? Y a mí me pareció muy preocupante y por eso quería compartirlo con ustedes, que yo quedé anonadada porque además en la redacción de la historia el reportero te deja ver cómo en ese grupo, entre ellos, se sienten como los perseguidos, ¿no? Como los que están siendo discriminados por no permitirles organizarse y cantar y hablar del fascismo, ¿no? Gracias, Jessica. Pues bienvenida, Luisa. Ya estás por aquí con nosotras y nosotros. Muy, muy buenos días. Gracias por estar aquí en la mesa. Y bueno, Dani, hace unos días platicábamos aquí sobre esta reunión se había llevado a cabo en España, ¿no? Donde Vargas Llosa también pues, expresaba en contra del comunismo y de este avance que había en los gobiernos latinoamericanos desde su perspectiva con esta visión del comunismo. Y bueno, y algo que vemos en esta nota, que bueno, fue primera plana y que también ojalá y pudiéramos comentar un poco, fue primera plana, y a mí me llama mucho la atención, junto al presupuesto en la jornada, ¿no? Fue primera plana este cartel para la convocatoria para este evento y que ojalá también pudiéramos abundar sobre él. Y uno de los discursos que ya ahorita decía Jessica, que se escucharon ahí, es el rock contra el comunismo, ¿no? Y esta canción que también relata el periodista, ¿no? Esta canción de Alarma, Alarma, soy fascista, terror del comunista. Entonces, ¿qué decir de esto? ¿Qué es lo que está expresando que se haga, como dicen también, dice Jessica ahorita, pues aquí en el corazón también de la Ciudad de México, un evento de esta naturaleza fascista? Daniela, ¿qué decir sobre esto? Hola, pues miren, es algo que hemos estado platicando ya en varias mesas. Sí, a partir del crecimiento que hubo en Europa electoral de esta forma de pensar, y casi es como en oposición a lo que está pasando en América Latina, eso hay que tenerlo como muy presente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del discurso pues, de la ganadora de las elecciones en Italia y que hablaba de eso, hablaba del hecho de cómo aquí en América se han ido quitando sus estatuas y cómo se les estaba quitando como su razón de ser y le llamaba a otros partidos de derecha a definirse y a no indefinirse en cosas medio de centro, sino a definir cómo eran la cruz y la familia y todas estas cosas que dicen, ¿no? Y también que hemos hablado en función de lo grave que es dejar avanzar discursos de odio y discursos antiderechos en nuestras sociedades. ¿Por qué? Yo me puse a buscar quiénes eran los grupos que habían tocado. Me llamó la atención mucho uno que se llama Batallón de Castigo, porque el dirigente bueno, el vocalista o el que canta, es un hombre que se llama Eduardo, aquí lo tengo apuntado, Eduardo Clavero, que estuvo en prisión por matar a un joven de 19 años a navajazos. El grupo se formó en prisión. El grupo, mientras estaban en la cárcel, ahí crearon el grupo, luego salieron. Y luego este hombre, Eduardo Clavero, estuvo también otra vez en prisión en 2018, un año, no terminé de encontrar por qué, pero lo que sí me encontré fueron las canciones del evento. O sea, yo no podía creer que en YouTube encontraba en vivo concierto del 29 de octubre, videos con las canciones que uno puede escuchar, la que ya decía Jessica, que está narrada en la nota, pero pues otras que pues está uno, si te pones a buscar, que es la cosa que nos toca hacer los periodistas, pues te encuentras las canciones que cantan y te encuentras los videos de la reunión en vivo, ¿no? Porque vamos siendo permisivos con estos discursos que al final pues terminan haciendo mucho daño. Y, y cuando nos damos cuenta, pues sí, no solo los tenemos a nuestro alrededor y no solo van creciendo, que es lo que está pasando ahora en oposición a lo que hay, como está como liberación, ahora también con los discursos que hay, con las nuevas narrativas que hay sobre esto que bien decías tú en la Feria del Libro del Zócalo, Violeta, que no es el descubrimiento de América, sino el encubrimiento del Abya Yala, que es como toda una cosa que se ha estado discutiendo teóricamente en la academia,
pues está en oposición, están creciendo mucho estos grupos que son mucho, sus discursos son mucho más fáciles de entender para la sociedad. Yo creo que un problema de las corrientes de izquierda es que han ido complejizando tanto la forma de decir, de nombrar las cosas, que terminan siendo a veces inasequibles para la mayoría de la sociedad. Y no, ya no me voy a extender para que sigamos con esto, pero creo que está también muy ligado, por eso me importaba mucho que hablemos de los resultados de los referéndums que hubo en Estados Unidos, porque a veces pensamos que ya estaban superados, ya no existían y ¡ay! Existen, pero no, están ahí y los resultados de los referéndums a mí me sorprendió muchísimo, que al final de cuentas te dabas cuenta que sigue existiendo en la estructura jurídica de muchos estados de Estados Unidos un racismo tal que pues hubo estados que derogaron en sus constituciones la posibilidad de que haya esclavitud hoy en el siglo XXI, ¿no? Entonces, esa la dejo para el ratito porque me importa mucho, porque es parte de lo que no nos damos cuenta que sigue nuestras estructuras. Ya, gracias Daniela, mi querida Luisa Cantú, bienvenida por acá con nosotras y nosotros. Luisa, pues este concierto denominado El Imperio Contraataca, pues bueno, el Imperio está contraatacando y pues la idea es que pues el país entero pues esté lleno de Jedis. Mi querida Luisa Cantú, ¿qué decir al respecto, Luisa, de un evento de esta naturaleza que además como en la colonia en la que se da este concierto, y le vamos a pegar también la liga para que usted pueda acceder a este trabajo periodístico que está publicado en el país y que evidentemente por obvias razones pues no se pone el nombre del periodista, pero porque ahí sí literalmente le puede ir la vida en ello. Pero qué decir de que eventos, una concentración, gente de todo el país, pues llega a este lugar, se llega a la Ciudad de México y con un mecanismo bastante particular de seguridad entre ellos, pues se da un tipo de evento de esta naturaleza. Pues sí, digo, tengo poco que agregar a lo que ya han dicho Dani y Jessica, pero solo sí repararía, digamos, en este punto de la banda española que fue como parte del cartel central, porque hay que acordarnos que hace apenas un año fue en noticia en Madrid justo estos desfiles de neonazis manifestándose y demás. No sé si hablaron un poco de eso, pero o sea, claramente hay un vaso comunicante importante entre las ultraderechas, particularmente entre México y España. Y creo que esto que decías, el tipo de formato y de convocatoria es algo a lo que hay que poner atención, porque en las veces que lo hemos analizado aquí antes, lo más peligroso es cuando estos discursos de odio se cuelan en los espacios y aparentan ser cultura, aparentan ser intelectualidad, ¿no? Aparentan, pues, bueno, ¿no? Cualquier cosa. Ahora es muy choqueante ver este video por, digo, las imágenes y la música y demás, pero bueno, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Está este evento para el 18 y 19 de noviembre, digo, no se llama de ultraderechas, pero en la convocatoria hay gente como, bueno, José Antonio Cast, el propio Steve Bannon, aquí en nuestro país, ¿no? También en México, el programa CEPAC México 2022. Digo, también está Eduardo Verástegui, gente como Rosy Orozco, el ex embajador Christopher Landau, y entonces uno piensa cómo este discurso de odio se ha colado hasta las más altas instituciones, ¿no? En la diplomacia, en la política, y el problema es ese, que la línea siempre es tan delgada entre libertad de expresión y lo que verdaderamente se vuelve antiderechos, que no sabemos bien cómo reaccionar, ¿no? Hay un debate ahora sobre la feria de libros, sobre editoriales y demás, justo porque nunca sabemos dónde poner digamos, el límite. Digo, yo sí tengo una opinión personal, creo que aquí todas y todos lo tenemos, pero no hay como un marco jurídico, creo yo, sobre discurso de odio suficiente, ¿no? Entonces, digo, entre todo lo horrible que es esto, que tampoco es una situación nueva para la humanidad, creo que sí, lo único bueno que yo veo es que se está discutiendo como pocas veces en círculos, bueno, por lo menos yo lo veo en mis círculos cercanos, qué es esto del discurso de odio, ¿no? Que sí es un discurso antiderechos, que no.
Y pues justo qué debemos hacer como sociedad, porque ya vimos que claramente si dependemos de la clase política, pues se va a lograr poco, ¿no? Hay mucha clase política justo pugnando por esto, y ahí lo dejo también como para entrar a lo que decía Dani, porque efectivamente está ligado, tan ligado que, bueno, aquí vamos a tener a Steve Bannon pronto, a uno de los principales asesores de Donald Trump, y bueno, este hecho de que estén tejiendo redes de ese lado y ocupando lugares, pues solo nos obliga a la ciudadanía a estar mucho más atentas y atentos a qué vamos a permitir de los espacios de poder, ¿no? Gracias, Luisa. Pues Jessica, no sé si tú quieras agregar algo. Por ejemplo, a mí también me llamó mucho la atención cómo el periodista va narrando que el discurso fue subiendo de tono, ¿no? Primero este llamado a pelear, que había que regresar incluso a tiempos anteriores y se llamaba a pelear, y luego este discurso también homofóbico y esta parte de cuélguenlos y quémenlos, y luego ya esta exposición en contra del comunismo también. Entonces, bueno, si tú quisieras agregar algo también en este sentido, ¿qué dirías para pasar ya al otro tema, Jessica? No, nada más diría que cada vez que encontremos estos discursos de odio, porque hay mucha gente que dice, siempre han estado presentes los grupos neonazis, neofascistas en México, eso puede ser verdad, pero que siempre que escuchemos el discurso de odio, como siempre lo digo aquí, me parece que hay que nombrarlo y hay que decirlo y hay, como dice Luisa, hay que enarbolar en torno a eso, porque si no parece que es como si fuera normal y no lo es. Un discurso de odio no lo es, ¿no? Venga de donde venga, de la extrema izquierda, de la extrema derecha, de donde sea, hay que mencionarlo, y creo que no podemos justificar esa reunión diciendo siempre ha habido grupos neofascistas en México, ¿no? Nada más eso. Ya, gracias mi querida Jessica. Daniela Pastrana, pasando al siguiente tema que nos ocupa y que vaya que si se ha desatado una campaña, pero tremendísima en la convocatoria que hay para la marcha de este próximo 13 en defensa del INE o con el INE no te metas, o yo no me acuerdo ya cómo es ahí el eslogan. Tenemos algunas imágenes ahí que vamos a ir pasando, pero bueno, vemos realmente pues ya muchos medios de comunicación y el poder económico moviéndose. Ya están pagando ya autobuses de todo el interior de la República Mexicana, incluso autobuses que saldrían desde Los Ángeles, California, para sumarse a esta marcha aquí en la Ciudad de México. Vamos a poner por ahí los carteles. Hay miren, también del Universal, desde el Estadio Akron, Coparmex lanza la campaña Yo defiendo al INE. Y bueno, bueno, ahí está Laura Barranco también convocando no a la dictadura, defendamos la democracia, domingo. Y bueno, vemos de todo tipo de compañeros, compañeras. Pues bueno, esa no es una compañera, esa es Lili Telles, poniendo ahí su imagen así en una foto amplia para que la veamos, de que pues ella sí va a ir a la marcha. Pero esta parte, hay un tuit de Claudio X González, que lo tenemos por ahí también, y ese tuit donde él pone el cartel de dónde son las salidas en el interior de la República Mexicana, ciudad por ciudad, dónde están pagando los camiones. Hay ya varias fotografías de los autobuses que ya estarán disponibles para transportar a la gente de todo el país, y pues bueno, esto que por ahí leía a Hernán Gómez escribir, que pues él calculaba que pues no apenas se llenarían 3 cuadritos del Zócalo a lo más. Pues yo creo que se está subestimando, y esta marcha va a estar bastante nutrida, porque está viendo, llámelo usted acarreados, llámelo usted, no sé cómo le quiera llamar, pero bueno, están pagando mucha lana. Autobuses de todo el país estarán llegando aquí a la Ciudad de México para esta marcha. ¿Qué decir al respecto? ¿Cuál es tu valoración, Daniela Pastrana? Sí.
solo una precisión ahí con lo de Laura, porque más bien lo de Laura fue un poco irónico, porque ese ¿Ah, sí? cartel que dice es que ya no llega al Zócalo, sino que llega al hemiciclo a Juárez. Entonces Laura decía, Zócalo, Zócalo, no se hagan chiquitos, no se apaniquen, no, lleguen al Zócalo como querían, ¿no? Ella Ay, le qué dijo bueno, así, qué ironía, sí, sí. sí, Sí. porque incluso hubo así como respuestas, pues, como de mucha risa, porque de gente que claramente pues está incorrecta. A ver, ¿qué pienso yo de esto? Pienso que están en el INE, están enarbolando, digamos, como la última causa para poder hacer algo en las elecciones de 2024. O sea, ahí van a concentrar todo, porque ante la falta de candidatos de oposición, ante una falta de personajes que puedan concitar una competencia importante, muchos grupos están centrando su atención en una defensa que es bastante falsa del INE, por lo mismo que ya se ha expuesto ayer, lo dijeron muy bien en la mesa Temoris y Manuel y Alejandro, es una reforma al instituto que podríamos, o sea, puede tener cosas muy perfectas, o sea, que hacer mejores en esa reforma, muy perfectibles, pero es una reforma. Y no vimos esta defensa cuando pasamos del IFE al INE, como también era una reforma, como hay otras reformas, o sea, no es acabar con el INE, es reformar al INE y la discusión de los temas importantes que tendrían que hacerse sobre esa reforma concreta que se está planteando, pues queda borrada en este discurso de salvemos al INE, pues ¿de qué lo vamos a salvar? O sea, se necesita una reforma claramente se necesita, porque ya hemos visto en los últimos procesos electorales que pues no nos alcanza lo que tenemos para poder decir que tenemos certeza en los resultados y que estamos bien representados. Entonces se necesita esa reforma. Y esta bandera de que salvemos al INE, pues es bastante falsa, pero yo creo que ahí están, por eso están poniéndole tanto dinero, por eso están poniéndole tanta atención, porque es como la carta mayor que tienen ahorita para poder decir, con esto enfrentamos las elecciones, o sea, esta va a ser nuestra, a ponerle ahí todo para ir a enfrentar las elecciones de 2024 ante la falta de, insisto, pues de candidatos o de opciones viables o de una propuesta ideológica de los partidos de oposición. Y si llega o no mucha gente, pues yo creo que sí puede llegar mucha gente. Yo también creo que no hay que desestimarlo, pero cuando hemos estado mucho tiempo en estas cosas de las manifestaciones, también sabemos que las plazas no llenan urnas. Ya al final la discusión va a estar en otras instancias, ¿no? Va a estar en los poderes legislativos, o sea, va a estar en otro lado las decisiones finales, que es donde tendríamos que tener como la atención, porque esto es muy mediático y es para generar una percepción en la opinión pública, que al final cuando se vote y se defina, pues entonces no puedan decir, ay, no, no les importó lo que pensaba la mayoría de los mexicanos. No, aunque llegaran 100,000, pues eso no son la mayoría de los mexicanos tampoco, ¿no? Entonces, sí creo que es para ir generando esa percepción, para construir un discurso, pero no creo que, aunque llegue mucha gente, sea al final representativa de lo que va a ocurrir con la reforma al INE. Muchas gracias, Dani. Luisa, pues el mismo tema. A mí me llama mucho la atención que se ha centrado, incluso lo platicábamos con el diputado Pablo Amílcar Sandoval, esta discusión del presupuesto. Cada diputado que pasaba de la oposición decía el INE no se toca, y fue así un argumento, su máximo argumento, que decíamos no es argumento, pero eso fue lo que se estuvo escuchando el día de ayer. Y no se hace ninguna referencia a esta propuesta de reforma electoral, al menos en la discusión del presupuesto. No se habla de los OPLES, no se habla de la reducción de los diputados, de los senadores, nada más se centra, por ejemplo, esta parte del voto electrónico, incluso también la reducción
elección de los diputados locales, no se habla nada. Entonces, ¿qué podemos decir sobre este argumento que están dando de que únicamente se está centrando la reforma electoral en el proceso que se está pues desviando en torno a la reducción supuestamente del presupuesto del INE y de estos privilegios que realmente ese es el fondo? Pues me da mucho gusto que hayan iniciado con estos carteles y convocatorias, porque sí me parece importante decir que tomar las calles y la manifestación pública, pues históricamente ha sido un acto de personas que no tienen otros espacios, ¿no? Uno toma la calle para manifestarse cuando no tiene acceso a publicar un desplegado en un periódico. Entonces, por eso, en esta disyuntiva que teníamos como de quién convoca a manifestar, por eso sí es importante quién convoca, ¿no? Seguramente habrá gente que con críticas verdaderas a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador quiera ir a manifestarse. Yo solo haría un llamado a que volteen a ver quién está convocando, porque sí importa, no es que la causa sea lo que importa, en este caso importa quién está convocando. Y quien está convocando, uno está convocando a algo, pues hasta este momento hipotético, porque como hemos dicho también en este espacio, no existe actualmente una reforma electoral. Hay más de 100 propuestas, una de ellas es la presidencial, pero en este momento ni siquiera existe un dictamen final, pues no sabemos ni siquiera qué es lo que se va a votar. Como bien dices, Violeta, es un tema muchísimo más amplio que el INE, y a mí por eso me llama la atención que se hable de no tocar al INE. Iba a decir senador, el ahora secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, publicó el otro día una columna en la que recupera, digamos, desde 1917, cuando se creó la Junta Empadronadora, pasando por 1946, cuando se crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, constituida por la CEGOV, una diputación y demás. 1951, la Ley Federal para facultar a la Comisión Federal de Vigilancia Electoral del arbitraje de registro de nuevos partidos. Desaparece la Comisión Federal en el 73 y se crea la Comisión Federal Electoral. Hay una reforma en el 77, en el 87, en 1990 se crea el IFE. En 1996 el IFE fue sustituido por el INE y se conforma ahora por 11 consejeros, es decir, la verdad es que el INE se ha tocado muchísimas veces, ¿no? Y quienes celebran al INE de hoy, en realidad tendrían que celebrar esa presión ciudadana por perfeccionar nuestras instituciones autónomas. Y yo creo que el INE sigue en ese proceso de perfeccionamiento, ¿no? El INE en la propuesta presidencial que tanto aparentemente les molesta y que efectivamente están enfocando en el INE, tienen digamos, las dos grandes cosas que podrían ser tocar al INE es sí cambiar el nombre de INE a INEC, y así como ha evolucionado, digamos, este organismo que se encarga de vigilar a las elecciones y partidos políticos, pues también en algún momento como ciudadanía teníamos solo derecho a el voto y a ser votados, ¿no? Ahora hay libertad de asociación, a la transparencia y el derecho a la consulta. Entonces, pasar a una democracia cada vez más participativa para mí tiene todo el sentido de alguien que tiene una agenda demócrata. Por eso es tan raro que al mismo tiempo digan que su defensa es por la democracia. Ahora, también decir que hubo todas las herramientas democráticas para manifestar sus inquietudes. Estos partidos de oposición que dicen el INE no se toca, hubo 1 mes y medio de parlamento abierto, hubo hasta 2 parlamentos abiertos, porque hicieron uno paralelo la oposición, ¿no? Entonces, digo, creo que la verdad, si su auténtico problema fuera la posibilidad de una reforma, digo, oportunidades tuvieron un montón para manifestarlas. Hubo quien sí lo hizo y por eso hoy hay 100 diferentes dictámenes que se tienen que discutir, con ellos se conformará uno y entonces ya digamos que sabremos, ¿no? Los temas de cómo se asignan los presupuestos y demás, bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo, hay 1 millón de otros, ¿no? Como que, por ejemplo, todavía hay apartados para correo o para telegramas, ¿no? Presupuestales, o sea, hay unas cosas que claramente se tienen que revisar. Quizá más bien tendríamos que poner el ojo ahí, ¿no? Y no hablar de esto como si fuera una amenaza a la democracia. Pensándolo fríamente, también yo digo, bueno, Morena acaba de ganar no sé cuántas entidades, ¿no? Gobierna ahorita más de 20. ¿Por qué el partido que tiene todas las de ganar en la siguiente elección y que acaba de ganar arrolladoramente en todas las últimas contiendas que se han hecho, estaría proponiendo eso si cree que las reglas del juego actuales no le favorecen, ¿no? Entonces, como que creo que lo que se está convocando, más bien la convocatoria, es justo a otra marcha más anti-AMLO para ganar las narrativas, para decirnos que la democracia está en peligro otra vez, a pesar de que, insisto, ¿no? Hay muchas cosas democráticas aquí. Y también me parece muy hábil de los partidos porque justo concentran la reforma en como si todo fuera el INE,
cuando hay muchas cosas como el recorte a su presupuesto, ¿no? Bueno, digo, ahí nada más para darles un dato, por ejemplo, esto que les decía que es 100% real, hay 19.6 millones de pesos por partido, o sea, por 7, para franquicia postal, ¿no? 100,000 pesos para enviar telegramas. Entonces, o sea, ¿por qué ninguno de los partidos está hablando sobre el recorte presupuestal que se está proponiendo para ellos, ¿no? Porque esas son cosas que justo sí podrían hacer la diferencia. Y como decías ahorita, Violeta, hay cosas mucho más medulares, como el tema de la conformación de las cámaras, justo si vamos a centralizar otra vez los procesos, si efectivamente hay dobles, se están repitiendo funciones entre los órganos locales y los centrales, y pues un montón de cosas más, ¿no? Justo, por ejemplo, tiempos de radio y televisión, había por ahí la propuesta de discutir el tema de las redes sociales, ¿no? Y este como vacío de influencers, que además, pues en tiempos de ultraderecha avanzando gracias a teorías de conspiración en redes como WhatsApp, ¿no? Pues es súper importante discutirlo. Entonces, justo lo que están haciendo es poner todos sus focos mediáticos, empresariales y demás en un tema que en realidad no es relevante, porque además recordemos que hoy los consejeros y consejeras se eligen también en el Congreso. Digo, su problema es que los voten popularmente al parecer o que cada poder haga una propuesta. Eso ya sucede, ¿no? Creo que justo para no hablar de otros temas que sí serían para ellos un asunto central y que es muy impopular decirle a la ciudadanía que están en contra. Entonces creo que es un tema otra vez simbólico y a mí lo que me duele es justo que tanta gente con críticas reales y preguntas auténticas esté haciendo como caldo gordo a esta convocatoria de gente que no tiene en su interés verdaderamente la democracia, porque pues nunca la ha tenido, ¿no? Nunca, como decía Dani, se manifestaron en todos los momentos muy antidemocráticos de nuestro país, y que justo ahora que se quieren cambiar las reglas digan que esa es la amenaza a la democracia, me hace pensar que creen que la democracia son sus reglas, y eso pues no se vale, ¿no? Para toda la sociedad. Gracias, mi querida Luisa. Jessica Cermeño, recibí en total 9 mensajes de distintos amistades, colegas y demás, ¿no? Convocándonos a la marcha. Pues bueno. Y vas a ir, ¿no? Y claro, güey. No, y es este punto que está colocando ahorita Luisa Cantú, que me gustaría también como analizarlo y explorarlo desde esta lógica de quién convoca y a qué estás jugando o a qué te estás prestando. Si, pues como por ejemplo, incluso puedo hablar a título personal, tengo pues varias inconformidades con este gobierno y los hemos colocado aquí en análisis político, en trabajos periodísticos de decisiones que se hayan tomado, incluyendo lo de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Pero pues de pronto meterme a esta marcha porque tengo estas otras inconformidades o tengo un ángulo distinto, decía, les cuestionaba yo a algunas compañeras y compañeros, decía, bueno, ¿y por qué no convocan a su propia marcha? Si tienen unos planteamientos y unos lineamientos específicos, pues ¿por qué no convocan a su propia marcha y por qué se suman a una marcha convocada por Claudio X González y toda esta estela de personajes que están haciendo una enorme difusión, ¿no? Porque el sentido político, pues es otro, ¿no? Y se están prestando, o como decía, no sé si Daniela o Luisa, haciendo el caldo gordo a esta situación. Pero, ¿cuál es tu valoración en ese sentido? Yo sé que tú también podrías estar en ese dilema ético. Yo, si voy a esa marcha, es para hacer una cobertura, no, para sumarme a esas demandas, ¿no? Porque finalmente tengas esto que señalaba Luisa, esta iniciativa de, pues tienes tus razones, pero hay un sentido de mucho mayor profundidad, realmente hay una preocupación por los de abajo, etcétera. Pues bueno, podrías hacer o convocar en otra marcha, pero participar en esta, pues te va a tragar, ¿no? El foco mediático va a ser, pues, el de Claudio X González y demás compañía. ¿Qué decir al respecto, Jessica? Mira, mi querido Ernesto, yo estoy fuera de la Ciudad de México, y la verdad es que todo esto que ha pasado lo he visto desde fuera de la Ciudad de México. Los mensajes que a mí me han llegado
por lo menos de un círculo cercano. ¿Y por qué menciono? No es porque la verdad los mensajes de mi círculo cercano sean indicativo de nada, ¿no? Pero sí he encontrado a muchos personajes, no precisamente colegas, ¿no? Sino personas que se identificaban con la izquierda, que prácticamente desde que apareció la propuesta de Morena, de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para esta reforma electoral, la conclusión general a la que llegaron de alguna manera es que esta era una propuesta que prácticamente era un poco regresar a que solo un partido tuviera la representación en estos órganos electorales. Un poco, en resumen, así muy, y estas personas que en realidad yo no ubicaba, digamos, como cercanas, digamos, a la oposición, ¿no? Que en realidad no sigo sin ubicarlos como cercanos a la oposición. Sí veo que están viendo con simpatía este tipo de movilizaciones, ¿no? Gente como ustedes ya lo mencionaron, que no están de acuerdo con ciertos eh, parámetros de lo que se está presentando como la reforma electoral por parte del presidente, ¿no? Que establecen que los diputados, por ejemplo, de representación proporcional juegan un papel democrático en un mundo mexicano donde no podría haber solamente la representación del que gobierna, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque creo que la gran pregunta de lo que va a pasar el domingo es, como bien dice Dani, si este activismo que puede haber en las redes sociales, en el Twitter, en Facebook, en lo que sea, se convierte en realidad ya en un ir a una marcha, es decir, un paso más de movilización social. Yo creo que esa es la primera la pregunta. Lo que sí he notado es que por lo menos en este caso, en este planteamiento de que se está tocando al INE, que hay que defender al INE, es la primera vez al menos que la oposición en todo su relato. Se quedó congelado. Se nos congeló. Se quedó congelado, sí. Bueno, a ver si la podemos recuperar. Cristian, no sé si incluso sería sacarla del Zoom y volverla a incorporar. Todo Ahí está. este movimiento. Jessica, ¿Se oye? no te ¿No se oye? escuchamos por un minuto, Jessica, perdón. Desde que dijiste que todo ese relato y nos quedamos, ay, ¿cuál es todo ese relato? Ay, ya no sé en qué me quedé, discúlpenme. ¿Me oyen ahí? ¿No? Sí, ya te escuchamos. Es que estoy Sí, en un lugar público, aquí todo el mundo pasa, pero... Comentabas que esto que decía ahorita Daniela Pastrana, de todo este relato, y hablabas de que si el unipartidismo, ¿no? Que si un solo partido controla todo, y que era parte de las críticas y observaciones que hacían algunas de las... Ujú. Que más bien lo que creo que tenemos que ver es a ver qué tanto le da, digamos, a esta movilización para convertirse en algo más que solo una llamada, ¿no? Porque también se hizo una movilización así en contra de la militarización, recuerdo, obviamente no con todo esto, estos llamados en redes sociales, en fin, en una serie de cosas, y no terminó en nada. Entonces, creo que eso es lo relevante, y quizá creo que es lo que tiene. Yo sí veo muy enojado al presidente López Obrador por esto. Creo que es un tema que le puede mucho, ¿no? En otro chat de otro programa decían que ya hasta se le estaban viendo los tics, que cada vez que hablaba de la reforma electoral era algo que que lo ve de verdad como un imperativo de su gobierno, de antes de terminar su gobierno poder tener esta reforma. Pero sí creo que la gran pregunta, yo no sé si es hacerle el caldo gordo, mi querido Ernesto, no concuerdo con ustedes esta vez, porque sí creo que la gente, a lo mejor por las razones que sea, si decide marchar, pues veremos qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy interesante, porque si bien es la primera vez que podemos encontrar se pudo encontrar digamos, el grupo opositor a Andrés Manuel López Obrador. No hablemos ni de la oposición, ni solamente de Claudio X González, ni digamos de todo este entramado en contra del presidente López Obrador. Han encontrado una cosa que haga movilizar a la gente. Será interesante, ¿no? O sea, yo lo veo desde el punto de vista periodístico, ¿no? De ver qué es lo que pasa ahora. La gente, a mí me queda claro que hay gente que está de acuerdo, y creo que yo me considero en esos, de que hay sueldos onerosos, de que hay gastos onerosos, de que hay doble gasto en algunas partes del Instituto Nacional Electoral, ¿no? De que se tienen que hacer ciertas reformas. También me da mucho miedo la narcopolítica,
eso también es cierto, y sí creo que la reforma que se plantea desde digamos, el oficialismo, deja abierta una puerta muy grande a eso, ¿no? O sea, es todo un debate que tendríamos que tener, y la verdad es que específicamente ese tema de cómo la narcopolítica se está poniendo y de cómo en algunos casos ya probados, donde solamente los partidos que no tenían buen presupuesto recibieron dinero de otros lados, a mí me da muchísimo, muchísimo miedo la manera en la que se está presentando. Por supuesto, es un debate, pero sí me llama la atención de que estoy viendo gente que en otro momento no hubiera comulgado ni por asomo con alguna movilización de estas, ahora está pensando a ir. Por eso prefiero quedarme como, observaré de lejos porque no voy a estar ahí, pero ver, ni para cubrir, pues, pero ver qué es lo que pasa, ¿no? A ver hasta dónde puede llegar esta, no sé, yo creo que hay mucha gente que todavía sigue claramente su apoyo al presidente López Obrador, y que esa es una de las cosas, pero digamos, los comentarios que he recibido de ciertas personas que jamás me imaginé que podían siquiera pensar ir a una marcha así, me me llenan de curiosidad, más de que de un punto de vista político. Gracias, Jessica. Dani, pues si tú tienes que agregar algo más sobre este tema o podemos pasar al tema siguiente, que son las elecciones en Estados Unidos el día de ayer. Bueno, primero, si tienes algo que agregar o pasamos solo a las elecciones, Dani. No, miren, yo nada más tengo, porque vi en el chat que alguien que no alcancé a ver quién me preguntaba que si yo era morenista. No soy morenista, nunca he participado en ningún partido, o sea, nunca he militado en ningún partido político, y a estas alturas de la vida, pues ya creo que las opciones que alguna vez podían haberme emocionado, pues ya nunca me emocionaron, o sea, no creo que lo vaya a hacer. Entonces, nada más, responder a esa pregunta que alguien me hacía, no, ni de cerca. Además, creo que Morena es una desgracia por muchos sentidos, por muchas cosas lo que ha pasado. Creció demasiado rápido y pues se ha ido teniendo demasiados problemas. Entonces, yo creo que prefiero pasar al tema de las elecciones, porque sí me parece muy relevante lo que pasó en estos referéndums, ¿no? Que les quiero decir, no es una cosa que yo sacara, sino que lo vi justo en el Twitter de Cecilia González, que es una periodista mexicana radicada en Argentina, muy, muy amiga mía, que hizo un hilo que me pareció a mí deslumbrante sobre los resultados de los referéndums, lo que era más salirnos de el tema de demócratas y republicanos y quién ganó y los impactos que hay, por ejemplo, en el tema migratorio para México, que no va a salir ya, no se ven posibilidades que salga la reforma migratoria de Biden y eso. El hilo se refería a los 39 referéndums sobre temas como aborto, marihuana y esclavitud. Y como ese es un tema que a mí me gusta de plano inmediato, mis antenitas voltearon a ver qué estaba diciendo, y fíjense nada más los resultados de ese. El 75% en Alabama y el 80% en Tennessee votó para eliminar de sus constituciones locales artículos que habilitan a personas condenadas, que personas condenadas puedan ser sometidas a esclavitud o servidumbre, ¿no? Ahora van a decir que la esclavitud y la servidumbre involuntaria están prohibidas para siempre. O sea, eso en Alabama y en Tennessee, pero ojo, 20% de la población que votó en Tennessee y 25% en Alabama no votaron porque no se derogara eso, ¿no? Estamos hablando del siglo XXI. Luego el otro, en Alabama, por ejemplo, tenía artículos que decía que la legislatura nunca aprobará ninguna ley para autorizar o legalizar ningún matrimonio entre una persona blanca y un negro o descendiente de negro. Y decía, sí, el 8 de noviembre de 2022, eso dice su constitución, ¿no? O sea, no se puede autorizar matrimonios. Eso decía, que se usaron, ¿no? Es una cosa tremenda. Luego el otro, ¿no? Que se proporcionarán escuelas separadas para niños blancos y de color. No se permitirá que ningún niño de ninguna raza asista a una escuela de la otra raza, ¿no? Esto, gracias al referéndum, ya se va a eliminar, pero era el 25% de la población votó porque no se derogara, ¿no? Lo que me parece realmente increíble. Luego en Vermont, 89% de la población votó a favor de derogar artículo que permite que las personas puedan ser esclavas si ellas mismas lo autorizan, o sea, la autoadscripción, yo acepto ser esclava, ¿no?
para el pago de deudas, daños, multas o costos similares. Es decir, ahora va a decir la Constitución que la esclavitud y servidumbre por contrato en cualquier forma están prohibidas. Es decir, ya la gente que quiera ser esclava y que autorice ser esclava para pagar sus deudas, pues ya eso ya no se va a poder permitir. Bueno, así va el hilo con cosas que a mí me alucinaban. Luego habla del aborto, luego habla de la marihuana, en esos mismos términos. Y por eso me parece importante, porque me acordé mucho de algo que nos ha dicho Hugo Aguilar, el abogado que es coordinador de pueblos indígenas del INPI, sobre esta reforma que se presentó hace un año, que le entregaron al presidente de los pueblos indígenas, y que ahí está, detenida en algún, esperando que pase la reforma electoral, que pase la reforma eléctrica y que pasen todas estas reformas constitucionales, bueno, que para hacer de los pueblos sujetos de derecho, porque lo que él nos dice es el entramado jurídico que tenemos no permite un país realmente pluricultural. Y eso es parte de cuando nos dicen por qué crecen estos grupos, y es porque no hay leyes que sepan qué hacer, lo que decía Luis hace un rato, no hay una ordenanza jurídica que sepa dónde ponernos claramente frente a discursos, podemos decir de odio, podemos decir antiderechos, podemos decir opresores, pero frente a esas cosas, a esas narrativas, pues seguimos teniendo en siglo XXI, pues esquemas jurídicos que posibilitan eso, y jurídicos y un entramado educativo además que posibilita que estas cosas se reproduzcan y que luego pues los tengamos ahí de vecinos de Ernesto cantando canciones horrorosas, ¿no? Porque se van permitiendo y porque ni siquiera somos capaces de detectarlos. O sea, yo realmente estaba asombrada cuando vi este hilo, decía, no puede ser que todavía hubiera en constituciones locales del país, además, que se supone que es el país de las libertades, de la democracia, que ha organizado golpes de Estado en otros países, que todavía sigue haciendo bloqueos económicos a otros países, porque no son demócratas, tienen constituciones sus estados que te dicen no se puede casar una persona blanca con una negra. Y que la sociedad todavía, 25%, dice no se derogue eso de mi constitución. Bueno, a mí realmente me tenía muy impactada, y que además que no lo supiéramos hasta ahora, bueno, yo, que no lo supiera, Bueno, realmente me parece que es relevante. No, tú y yo creo que muy posiblemente todos los que estábamos aquí, porque realmente sí me dejas, oye, a ver si nos pasas El hilo. el hilo de ella, pásanos porque ahorita la busqué, pero aparecen 1000 nombres iguales, así que... Ese azul dice, ahora se los paso acá. Órale, sí, 1000 homónimos ahí, pero Luisa Cantú, además, ayer entrevistábamos a Laura Carsen sobre el proceso electoral precisamente, y decían, bueno, pues resultó mejor de lo que se esperaba, porque se esperaba que realmente los republicanos podían arrasar. Y luego uno se queda viendo cómo se han estado comportando los demócratas, pues no sabes ya ni para dónde hacerte, ¿no? Con respecto del electoral. ¿Cuál es tu valoración del resultado que se dio en las elecciones en los Estados Unidos? Yo ahí sí difiero un poquito, y he visto mucho ese análisis, como bueno, ya no hay diferencia alguna entre los republicanos y demócratas, y yo creo que hay una sustancial y que fue sustancial en esta elección, que son los derechos reproductivos de las mujeres. Ahora lo decía Dani, ¿no? Yo esto de esclavitud también me tiene impactada, no tenía ni idea de que todo eso estaba discutiéndose hoy, pero bueno, tampoco sabía que había ganado el tercer gobernador negro en la historia, que también me pareció así, en una población de 46 millones de personas afrodescendientes, una locura, ¿no? Creo que justo es una elección para buenos datos de locura. Bueno, ya como Dani no quiso hacer el análisis ñoño político, tendré que hacerlo. Sí. Bueno, como sabemos, todavía no están definidas ninguna cámara, pero a grandes rasgos pues perfila una mini mayoría el Senado y pues posiblemente sí una desventaja del Partido Demócrata en la Cámara, ¿no? Decir ahí que, o sea, esto que se decía como de que si tuviéramos que escoger ganadores, yo sí creo que un primer ganador sería quizá Joe Biden y el otro, la agenda
si no feminista, por lo menos de los derechos de las mujeres, ¿no? Porque digo, de Joe Biden, digo, los patrones históricos, si uno se pone a revisar cómo les va a los presidentes a los presidentes en las elecciones intermedias, o sea, Biden hasta este momento, o al corte que yo hice hace un par de horas, había perdido 9 escaños, ¿no? Faltan obviamente muchísimos votos por contabilizarse, pero bueno, digamos que el margen es más o menos ahí. Trump perdió 40, Obama perdió 63, Bush, Clinton, también todos perdieron, ¿no? Se hablaba de que llegaba también Biden con una popularidad bastante baja, pero la verdad es que los márgenes del resto de los expresidentes estaban más o menos igual. O sea, Biden está ahorita al día 659 en 41% de popularidad, Trump estaba en 42, Obama en 44, Clinton en 41 también, Reagan en 43, solo por alguna extraña razón, ambos Bush estaban bastante arriba en este momento, por arriba de 50, ¿no? Pero si vemos las caídas, por ejemplo, pues Biden cayó de 50 y apenitas 3 a 41. Obama, por ejemplo, había caído de 63 a 44, ¿no? Entonces, como que entiendo que es un momento en el que como que se ha hablado mucho de Joe Biden, pero en estricto sentido las cifras no hablan, digamos, de una estrepitosa caída para él, ¿no? El tema de las mujeres y de cómo hicieron una diferencia, no solo en los temas de referéndums, literalmente moldearon, digamos, la elección, y a mí eso me parece muy importante. El New York Times traía destacado hoy un dato que es que los demócratas gastaron $500 billion, o sea, billón, como se entiende en gringo, que es pues más, ¿no? No sé ni cuántos ceros, pero $500 billion en anuncios sobre la protección al aborto, ¿no? A los derechos reproductivos de las mujeres. Fue el doble de lo que gastaron en anuncios sobre propuestas de inseguridad y crimen, y es 8 veces más de lo que los republicanos gastaron en este tema, ¿no? En hablar, obviamente, del otro lado, en contra. A los demócratas les fue particularmente bien en lugares donde había propuestas, digamos, muy claramente pro aborto y anti-aborto. En Kansas, por ejemplo, Laura Kelly era abiertamente pro-aborto contra el republicano Derek Schmidt, que era abiertamente pro-vida, ¿no? Michigan, Gretchen Whitman también hizo, de hecho, de su campaña el tema de la protección a los derechos, porque además allá había un tema legal como justo en disputa, y ganó por bastante y volteó también varios escaños, ¿no? Contra Tudor Dixon, que era además alguien como bendecido, no sé cuál sea la traducción correcta, por Trump, al que pues le fue bastante mal, ¿no? Pensilvania, o sea, como que hubo muchos puntos donde la defensa por los derechos de las mujeres fueron cruciales, y así lo dijeron los electores y así apostaron en su campaña el Partido Demócrata para que ganaran ahí, ¿no? Ahora, creo que hay como datillos chistosos, o sea, la primera persona de 25 años, que también a mí me parece, pues, a destacar, y además como pues esta herencia como latina y afrodescendiente también, ¿no? Este joven Maxwell Alejandro Frost de 25 años. Se habló como de Trump y de sus pues como pocos resultados, pero por ejemplo su exsecretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders pues va a ser gobernadora, ¿no? Ahí en Arkansas. Me sorprendió muchísimo datos como primeras gobernadoras abiertamente lesbianas, como justo Maura Healey en Massachusetts, o Wes Moore, el primer gobernador negro en la entidad de Maryland, tercero en Estados Unidos. A mí ese dato me voló la cabeza, o sea, yo pensé que eso tendría como, pues ya no sería noticia porque hace mucho hubiéramos pasado ese techo, ¿no? Y bueno, también es lo que decía Dani, como de cifras interesantes saber en los estados que nos interesan particularmente a la comunidad latina, pues obviamente Texas y Florida, ¿no? Florida es una cosa que yo jamás entenderé, como muy republicana claramente, y pues ahora que le dio como este nuevo perfil al Partido Republicano para, pues sí, como poder competir internamente contra Trump, que al parecer pues como que no es una gran apuesta por los resultados de esta contienda. Pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención también, si vemos ya como el desagregado de datos, de votación de datos en Texas, pues bueno, volvió a ganar, ¿cómo se llama este señor? Greg Abbott, pero si uno se fija en la votación como por condado, por ejemplo, Beto O'Rourke ganó en El Paso, ganó en Dallas, ganó en Austin, ganó en Houston, o sea, como que hay grandes nodos de votación demócrata en las grandes ciudades con mucha población latina, y como en los espacios no tan de como metropolitanos, sí ganó radicalmente el ala republicana, ¿no? Entonces, como que creo que ahí también sería interesante, que a veces pensamos las elecciones como un todo de preferencias, y justo ir a veces a los datos pequeños nos habla también como de pues cosas interesantes que están pasando a nivel comunitario. Entonces, pues yo como que lo único que sí celebro bueno, lo único que veo más bien como distinción entre la agenda republicana y demócrata es que sí, uno de los partidos
como que reaccionó a esta pérdida de protección nacional a los derechos reproductivos de la mujer, y eso se reflejó electoralmente sobre cosas que nos preocuparían como la seguridad o la economía, ¿no? Entonces, saber que los derechos de las mujeres también son un tema prioritario de agenda, a mí me da mucha esperanza y espero que también lo podamos ver en otras elecciones, como por ejemplo las de nuestro país. Gracias, Luisa. Muy, muy completo el análisis que haces y muy, muy interesante así a nivel de detalle, de micro. Me parece extraordinario. Gracias. Luisa, Jessica, perdón, ya iba otra vez con Luisa, voy a decir otra vez. Jessica, esto que, bueno, ayer veíamos este avance de la ultraderecha y todos estos temas que también están aquí jugando, por ejemplo, los migrantes, los latinos, los jóvenes, ¿no? De cómo votaron, es incluso interesante analizarlo también, pero también estos otros temas como la inflación, la posible recesión económica que va a haber, las guerras que se está, o la guerra en particular, pero las guerras que también ha tenido Estados Unidos, el cambio climático y otros temas, ¿no? Que ayer hubo un interesante programa aquí en Rompeviento TV con Laura Cárcel y tocaban algunos de estos temas, que todos estos temas están influyendo en el proceso electoral que se acaba de vivir, además de todos estos elementos que ya ponía ahorita aquí Luisa. Jessica, ¿qué decir sobre esta complejidad? Y a mí, por ejemplo, me llama la atención, ¿no? Como el voto latino, podemos hablar incluso de varios sectores de cómo votaron, pero una parte importante votando por los republicanos. ¿Qué decir, Jessica, sobre esto? Sí, eso es una tendencia que se ha visto en los últimos años, que el voto latino se ha movido, digamos, hacia el Partido Republicano en muchísimas zonas, ¿no? Empezando por Florida, porque si hay algún voto latino tan claro, que es, digamos, casi estatal, es el caso de Florida, pero con Ron DeSantis, y nada más para decir algo de, bueno, creo que lo voy a decir después para no hacerme bolas, pero como bien decías, Violeta, el tema, por ejemplo, de migración siempre es importante en las elecciones de medio término y quizá más en este momento. ¿Por qué? Porque están llegando números récords de personas de manera ilegal cruzando la frontera hacia Estados Unidos por nuestro país. Por eso apareció a finales de octubre esta medida para cerrarle las puertas a los migrantes venezolanos. Por eso Estados Unidos tuvo muchísima comunicación con el gobierno de Estados Unidos previo a esta elección, porque siempre el tema migratorio es muy importante, porque es una de las principales armas de los republicanos, y lo ha dicho también el presidente López Obrador, para impulsar o quitar el voto a ciertos candidatos, ¿no? La verdad es que eso sin duda es algo muy importante, creo que se logró al final. Como no hubo caravanas, digamos, de alguna manera, no hubo estas movilizaciones tan claras, que se logró, digamos, contener un poco el flujo migratorio, no tuvo un impacto tan evidente, digamos, en los últimos días, pero sin duda es un factor. Y hay que decirlo, todavía la cuestión migratoria y la actividad económica, aunque ha habido repunte de empleos, de creación de empleos en Estados Unidos, está jugando muy en contra de Joe Biden, y se esperaba que precisamente como estos temas están, lo que decías de la recesión, que prácticamente es una crónica es un anuncio en Estados Unidos que en algún momento va a haber recesión. Entonces esto, la verdad es que los demócratas tenían mucho miedo de que les pegara más en las elecciones de medio término, pero eso no ocurrió, digamos, de alguna manera. Y lo que sí creo, ¿por qué eran importantes las elecciones de medio término en términos generales para Estados Unidos? Porque se definía si Donald Trump podía prácticamente desde ahorita lanzarse a la presidencia de Estados Unidos. Y lo que dejaron ver las elecciones intermedias es que los negacionistas, es decir, las personas que consideran que Donald Trump sí ganó un segundo término para estar en la Casa Blanca y se lo quitaron, es decir, todas esas personas que creen en fraude, sus candidatos, y yo lo digo, ahí sí lo puedo decir, para mí, afortunadamente, no tuvieron el impacto en las urnas que se hubiera esperado, porque incluso había un plan para que Donald Trump, tanto como el día de hoy, si le iba bien a sus candidatos, él se lanzara para la presidencia de Estados Unidos. Y eso no ocurre, por eso podemos ver a un Joe Biden, a pesar de que prácticamente se va a quitar por lo que se ve hasta este momento, que la Cámara de Representantes va a tener mayoría republicana y que el Senado está en una tablita entre los dos. Joe Biden está contento porque esto
pues no fue así, ¿no? Y esto le da la posibilidad de replantear toda su estrategia para la siguiente campaña electoral, para su posible reelección. Ahora, también algo muy importante sobre el voto latino, en el caso de Florida, es que fue apabullante, como bien decía Luisa, que además nos dio todos los datos que la verdad ya no sé ni qué decir después de lo que dijo Luisa tan claramente, porque ya, ella dio las particularidades, pero lo que sí es que Ron DeSantis, hay que recordarlo, es uno de los candidatos que está abiertamente en contra de los políticos, en contra del Partido Republicano a Donald Trump. Entonces, es prácticamente, según los sondeos estadounidenses, es el que tiene más posibilidades de ser candidato a la presidencia fuera del círculo de Trump. Entonces, que haya ganado tan apabullantemente en Florida, le da un respaldo que para los que creemos que Donald Trump no representa la democracia en muchos sentidos, pues es un alivio, ¿no? Que dentro del Partido Republicano se esté viendo que hay un impulso mayor a los candidatos que no son trumpistas. Y no es algo menor, como bien decía Luisa, en Arkansas, la señorita Sarah Huckabee va a ser la gobernadora, pero todos los demás, sus grandes apuestas en realidad no fueron votados y eso o por mucho, como ya explicaron muy bien Dani y Luisa, tiene que ver con los derechos relacionados con la reproducción, en fin, con una serie de cosas que se apuró el Partido Demócrata a impulsar antes de esta elección, ¿no? Yo creo que esa es la relevancia de lo que estamos viendo. Ahora hay 3 estados que todavía están en vilo, que son Arizona, Georgia y Nevada, que son muy importantes. En el caso de Arizona, lleva la delantera el candidato demócrata, que también sería un hito si ganara el Partido Demócrata en ese lugar y que sabemos que a nosotros nos impacta directamente quién gobierna Arizona porque hacemos frontera y por la cuestión de migración, ¿no? Por una serie de cosas. También en el caso de Georgia incluso va a haber una segunda vuelta para definir quién va a ser el ganador en el Senado y esto prácticamente cambiaría lo que, no, si no cambiaría, por lo menos si logra ganar el Partido Demócrata, y prácticamente las proyecciones es que mantendría la supremacía, pequeña supremacía efectivamente, pero supremacía al fin en el Senado, y eso le daría un poquito más de juego a Joe Biden para esta segunda parte de su mandato, ¿no? Y en el caso de Nevada, pues también están en eso, digamos, son los 3 lugares que nosotros tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que pase, pero sí creo que Joe Biden tiene razones para sonreír, ¿no? Y también creo que Ron DeSantis le está abriendo la posibilidad al Partido Republicano de olvidarse un poco de Donald Trump, que había muchísimo miedo. Ustedes, la verdad es que se palpaba que había muchísimo miedo de que hoy, si la gente hubiera apoyado los proyectos de Donald Trump, de los candidatos que eran muy claros en varios estados, ahorita, tanto como ahorita, ya tendríamos a Donald Trump diciendo voy por la presidencia. Entonces, creo que han sido fundamentales los resultados de este lado y que siempre, pues definitivamente no es lo mismo. Yo estoy de acuerdo con Luisa, es que hay muchas diferencias entre los demócratas y los republicanos a pesar de todo. En el tema migratorio, nada más por no redundar en las diferencias que ya dijo Luisa. El tema migratorio, a pesar de que los demócratas no han conseguido ni han impulsado a lo mejor la reforma migratoria que todos los mexicanos que esperamos y que todos aquellos que se han ido hacia allá esperan, sí es diferente el trato que se da a los migrantes en los terrenos demócratas que en los terrenos republicanos. Así que yo me quedo contenta, ¿no? Por lo menos esperanzada a ver qué pasa, a ver cómo le va a Ron DeSantis, cómo le va a Greg Abbott, que también es un candidato a la presidencia por parte del Partido Republicano, pero lo cierto es que por lo menos ahora pueden descansar los que no quieren volver a ver a Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Pues los que no queremos ver a Donald Trump en el Sí, digo, no mundo. queremos, yo sí me incluyo tal cual, literal, en eso sí Es- lo puedo suscribir totalmente, ¿no? Eso. No, y realmente, pues yo creo que sí, como bien señalaba también Luis al inicio, y ahorita tú que lo reafirmas, Jessica, pues sí, claro que identificamos la diferencia, pero lo seguimos colocando aquí en la mesa porque sigue habiendo los cuestionamientos y los planteamientos de todos los que en el proceso electoral, cuando gana, triunfa Joe Biden, pues varios se nos vinieron, por ejemplo, a nosotros encima, conforme ha ido avanzando el gobierno de Biden, pues ahí están, y ustedes que estaban apoyando a Biden y a los demócratas. No, hay un mundo de diferencias ahí, pero por eso nos parece importante pues estarlo colocando, y con esta descripción que nos hizo nuestra querida Luisa
Cantú, que son elementos que le abona a usted que está escuchando esta mesa, como siempre, como también con Daniela Pastrana y Jessica Cermeño. Mis Bueno, otro queridas, día ahí nada más podríamos hablar de política exterior, porque ahí sí al mundo le ha ido igual de mal con uno u otro, ¿no? Digo, salvo estas excepciones de migración que decía Jess, pues guerras y demás, ahí sí indefendibles por todos lados, ¿no? Pero bueno, nada más. Oigan, Para pero que no lo pareciera que cierto, estaba defendiendo. Ajá. pero nada Perdón. más para muros. que vean, ¿no? Ujú. Yo estoy segura que ya vieron, y si no, ahí búsquenlo, se me olvidó pasárselos, hombre, pero Sí. ahora en esta semana que le preguntan al canciller Marcelo Ebrard de qué pasaría si Donald Trump gana, entonces la cara de Marcelo Ebrard a un reportero, creo que lo vi en un tuit de TV Azteca, no No me sé, digas, pero no lo la he visto. cara de Ebrard así como, no, ¿qué pasó? Estábamos, o sea, porque claro que Sí. impacta quien esté, aunque el señor ciudadano presidente de la República no quiere entrar en controversia sobre quién gobierna en Estados Unidos y él dice que siempre México y Estados Unidos tienen buena relación. No es lo mismo negociar con un equipo trumpista que con Sí, cualquier otro equipo, ¿no? Bueno, el El ex video está bueno, embajador ahí búsquenlo. viene a una Pues mesa vamos a buscar anti-AMLO, esa ¿no? cara, ¿no? Por Para eso. compartir. Es buenísima, parece como del privilegio de Claro. mandar casi, perdón. Bueno, ¿Qué ex embajador viene? Christopher Landau, este cartel que les ¿Quién decía viene, Luisa? con Bannon. Ah, El, Sí. ah, a un foro anti-AMLO. habrá que estar ahí a México. pendientes de eso, pues. Sí, sí. La Capaz, verdad es que capaz todo se estamos teniendo relaciona. problemas con la señal. todo. Hoy escucho todas cortadas. Bueno, pues, Luisa, Daniela, Jessica, muchísimas gracias, como siempre, un fuerte y fraterno abrazo. Gracias. Lindo día. Nos Oye, vemos. Gracias Bye, a bye. todos. a ver qué Abrazo. pasa el domingo. Yo lo digo de verdad con curiosidad periodística. A ver, Sí. ya platicaremos. Pero Abrazo a todos. ya platicaremos la otra Ok, semana. gracias. Bye. Bye.